Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Express, el podcast de CaixaBank Research en el que intentamos entender qué está pasando en la economía sin prisa, pero sin pausa. Después del pequeño paréntesis del capítulo de mayo, que dedicamos íntegramente a la inteligencia artificial, hoy volvemos a la actualidad económica pura y dura. Y lo hacemos en un momento en el que parece que la guerra en el Golfo Pérsico se está acercando a su fin, tras el preacuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán anunciado esta semana. Aún así, el conflicto ha sido lo suficientemente intenso como para elevar la incertidumbre y encarecer la energía y hacer que muchas casas de análisis y servicios de estudios, como CaixaBank Research, recalibren sus escenarios. Unos escenarios que no deberían cambiar de un día para el otro y más teniendo en cuenta el largo proceso de negociaciones y de reconstrucción de infraestructuras que queda por delante. Para entender cómo ha afectado el shock de Irán a los mercados y a la economía, hoy nos acompañan Adrián Morrón y Javier García Arenas, grandes economistas y mejores personas. Con ellos hablaremos sobre el petróleo, sobre la subida de tipos del BCE y también repasaremos los resultados de la última encuesta financiera de las familias del Banco de España, que confirma que la brecha generacional entre mayores y jóvenes sigue, desgraciadamente, ensanchándose. Yo soy Patricia Esteban, ni joven ni economista, y esto es Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días, bienvenido Adrià, experto en mercados financieros, máster and commander de todo lo que se cuece en el BCE i més tarragonica a les muralles. Benvingut, Adrià. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar aquí de nuevo. Encantado de tenerte aquí también. Y bienvenido, Javier, genio y figura de la economía española en CaixaBank Research, nuestro hilo de Ariadna en el laberinto de las cuentas públicas y las administraciones públicas, y rey Minos no, que era bastante malo, de los menús de mediodía del barrio de las Corts de Barcelona. ¿Qué te parece la presentación, Javier? Poetisa estás hecha. Poetisa. Sí. Encantado de estar aquí también. Es un placer también tenerte aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber venido y vayamos ya al grano. El pasado domingo empezamos contigo, si te parece, Adrià. Esta semana Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de entendimiento, no sabemos si todavía será un acuerdo de paz o no, para cesar las hostilidades en la región. Tras la noticia, las bolsas se dispararon y el precio del Brent, que es la referencia mundial del petróleo, cayó por debajo de los $80, niveles mínimos en los últimos 3 meses. Sin embargo, los daños del conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento de la energía ya se han ido trasladando a la economía, hasta el punto de haber condicionado las previsiones para este año y el siguiente. Recordemos que en la región se produce casi el 30% del crudo y el 20% del gas mundiales, que el gas es un insumo clave en la producción de fertilizantes y de helio, fundamental entre otras cosas para la producción de semiconductores, y que además en ella se encuentran 2 de las principales vías marítimas del mundo: el estrecho de Hormuz, que separa Irán de Omán y de los Emiratos Árabes Unidos, y el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la puerta de las lágrimas, mirad qué bonito y qué triste en árabe. Un paso marítimo de unos 30 kilómetros de ancho que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, separando la península arábiga, el Yemen más concretamente, del Cuerno de África, Djibouti y Eritrea. Aquí, como veis, no solo hablamos de economía, sino también de geografía. Teniendo ya este mapa en mente, Adrià, ¿qué significa este preacuerdo, este acuerdo, este acercamiento? Primero de todo, para el mercado de petróleo y después para la economía internacional en general. ¿Van a bajar los precios o aún tardarán en normalizarse? Tirando un poco atrás. Lo primero, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Desde luego. Pero para analizar el impacto tenemos que tener en cuenta algunos matices. En primer lugar, que los mercados, de hecho, ya hace semanas que han ido anticipando que se llegaría a algún tipo de acuerdo que permita reabrir, sobre todo, el estrecho de Hormuz. Y eso, de hecho, explica que mientras el cierre de Hormuz en estos últimos meses pues, provocaba lo que se ha llamado la mayor disrupción de oferta en la historia del mercado mundial de petróleo, la tensión en los precios del barril de crudo, de hecho, no ha llegado a ser severa. Relevante sí, pero severa no. Recordemos algunas cifras, pues el precio del Brent ha ido fluctuando alrededor de los $100, algo por encima, algo por debajo. Son niveles relevantes, pero no son niveles inusitados. Y por poner también algo de contexto, pues en el estallido del conflicto y los primeros bombardeos, algunos analistas estaban alertando de precios de 150, incluso $200. Nos hemos quedado alrededor de los 100. Por lo tanto, los precios cotizados en las últimas semanas
que dibujaban para el promedio del año, de hecho, para 2026, un Brent en unos $90 por barril, ya descansaban, en cierto modo, sobre la expectativa de un acuerdo, eventualmente, y de la reapertura del estrecho de Hormuz. Y perdona una pregunta que te interrumpa, Adrià. ¿Por qué dices que ha sido la mayor disrupción de oferta en la historia del mercado mundial del petróleo, pero al final no ha acabado de ser una tensión de precios tan grave como podría haber sido? Ha sido la mayor disrupción porque cuando miras datos de oferta mundial de petróleo y de demanda mundial, se abre una brecha que no habíamos visto hasta el momento. De acuerdo. Pero esta brecha la hemos acomodado especialmente con la acumulación, con un colchón de existencias de petróleo acumuladas en el pasado, que era relativamente alto, y esto ha permitido absorber el shock. Y lo otro, por la expectativa que comentábamos, ¿no?, de los mercados, de que, dada la racionalidad económica en la que nos encontrábamos, de un elevado coste de este conflicto, pues eventualmente iba a haber una resolución y una reapertura del estrecho de Hormuz. Decía, pues, o sea, es una buena noticia este acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta algunos matices. El primero es, bueno, en cierto modo ya había esa expectativa de acuerdo, y por lo tanto los precios que veíamos en los mercados eran relevantemente altos, pero no severos. Un segundo elemento es que la normalización del mercado de petróleo no será inmediata. La recuperación total del tránsito por el estrecho de Hormuz es algo que todos los expertos sugieren que tardará, entre otras razones por la propia retirada de minas o la reorganización logística de puertos y de buques. Habrá que evaluar también los daños a la infraestructura de la región que deja la guerra, y no olvidemos los inventarios que comentaba, porque decía, se ha abierto una brecha histórica entre oferta y demanda. Para poner una cifra, el desplome de la oferta de petróleo ha sido de más del 10% en los últimos meses, y esto pues lo hemos ajustado por inventarios. Inventarios significa pues los inventarios del propio sector privado, pero también la liberación de reservas estratégicas de los gobiernos, que sale en prensa. Y claro, este colchón lo hemos ido consumiendo, y lo que nos deja es pues un menor colchón de existencias, que equivale a un mercado más frágil ante nuevas disrupciones, y por lo tanto unos trimestres futuros en los que es más fácil que el precio del petróleo sea volátil. Este es el segundo elemento. El tercero, la incertidumbre geopolítica. Desde lo más inmediato, que es, como ya anticipabas tú, Patricia, la incertidumbre sobre la propia fragilidad del acuerdo, que conlleva cuestiones delicadas como el programa nuclear de Irán o el levantamiento de sanciones. Y también nos olvidemos también que Israel también entra en la ecuación, y que una de las condiciones, en mal no recuerdo, de Irán es que cesaran las hostilidades contra el Líbano, y bueno, esto todavía está por ver. Totalmente. Incertidumbre, y incertidumbre no solo de corto plazo, sino también incertidumbres más estructurales, porque una vez cruzas líneas rojas, como por ejemplo pues, bombardeos directos y cierre del estrecho de Hormuz, ¿quién nos dice que estas líneas no se volverán a traspasar en el futuro? Entonces, esto de hecho lo que hace es que el conflicto nos deje con una prima de riesgo geopolítica persistente, que se traduce en los precios del petróleo, en un petróleo de manera estructuralmente más cara, incluso una vez el mercado se normalice, que ya digo que es algo que pensamos y todos los expertos sugieren que será un proceso gradual. Resumiendo, el acuerdo lo que hace es reducir riesgos de cola, especialmente la amenaza de una prolongación, intensificación del conflicto, y por el otro lado es un primer paso para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda que se había abierto, pero no implica una normalización inmediata de los flujos energéticos ni una vuelta rápida de los precios del petróleo previos a los bombardeos. Es decir, que entre el shock que ha habido y la incertidumbre que se prevé y volatilidad, en principio este acuerdo no debería tocar demasiado vuestro escenario de previsiones, ¿no? O no lo sé, ahora me lo contarás si quieres. ¿Cómo ha quedado el escenario y cómo lo calculáis para entenderlo? Porque a mí esto me suena a ciencia ficción. El escenario que presentamos nosotros y el de casi todas las instituciones que están presentando perspectivas económicas ahora está muy condicionado por el conflicto en Oriente Próximo, a pesar del acuerdo. Y creemos que nuestras previsiones, que supongo que discutiremos más adelante, son robustas a
a los movimientos más recientes en los precios, entre otras cosas porque lo que decíamos, ¿no? O sea, la normalización del mercado de petróleo, todo parece que será un proceso gradual. Dada toda esta incertidumbre, ¿no? La primera dificultad para hacer previsiones es en qué las basamos, en qué precios del petróleo, en qué precios del gas las basamos, claro, y cómo hacemos que sea algo robusto, que es lo que creemos que hemos hecho. Pues bueno, la praxis y lo que hacemos nosotros es anclar las previsiones en lo que cotizan los mercados financieros a partir de precios futuros de petróleo y del gas, sobre todo, ¿no? Y para reducir esa volatilidad inherente de los mercados financieros, pues trabajamos con promedios, como puede ser pues precio promedio que cotizan los futuros en los últimos 14 días laborables. Esto, en el momento en el que nosotros elaboramos las previsiones que luego entraremos en el detalle, nos deja un punto de partida de un precio del petróleo Brent para 2026 en torno a los $90 con el que trabajar y un precio para 2027 de promedio en torno a los $80. Son precios significativamente más altos de los $65 que había de manera sostenida previos al conflicto, y es verdad que son precios un poco más altos que lo que está cotizando hoy mismo el mercado tras el acuerdo, pero dada toda la incertidumbre que hay, pues creemos que entran dentro de un intervalo de confianza razonable. ¿Y qué hacéis con el gas? ¿Hacéis algo parecido? Lo mismo, exacto. Cogemos futuros de mercado, promedios para eliminar esa volatilidad, y entonces estamos trabajando, o las previsiones que luego discutimos, pues se anclan, se basan en unos precios del gas con un promedio para 2026 algo inferior a los 45 euros y algo superior a los 35 euros para 2027, que son unos 10-15 euros más de lo que se cotizaba antes del conflicto. Muy bien, pues gracias por la explicación, Adrià. Mi siguiente pregunta es que, teniendo en cuenta la subida del petróleo y la subida del gas, sumada a la volatilidad que trae la incertidumbre, todo lo que venías comentando, se ha traducido en un repunte global de la inflación. ¿Qué panorama nos deja esta situación para la economía internacional? ¿Cómo queda en general la inflación y, por ende, también el crecimiento en el nuevo escenario de previsiones de CaixaBank Research? Mira, creo que es útil analizar el shock, por decirlo, de una manera estilizada, y luego entrar en las pequeñas diferencias, discrepancias y matices de cada región. Me parece muy bien, Adrià. Qué bien que hablas. Es algo que nos gusta a los economistas. Hablar bien. No. Estilizar. Estilizar. Y de manera estilizada, lo que estamos haciendo es hablar de un shock negativo de oferta. Es decir, lo que describías tú, Patricia, de hecho, de un entorno de mayor inflación, menor crecimiento económico y con una derivada de condiciones financieras menos favorables. Ahora, la intensidad de cada uno de estos impactos en inflación, crecimiento y condiciones financieras depende de la exposición a la región, al shock que tenga cada economía. Europa tiene una exposición directa a los suministros de Oriente Próximo que es baja. Eso no significa que no tenga exposición al shock. Lo tiene porque es, entre otras cosas, importadora neta de energía. Por lo tanto, es sensible a un encarecimiento de la energía. Pero la exposición directa a los suministros es baja. Entonces, para Europa, de lo que hablamos es de un shock con un impacto relevante en inflación y moderadamente negativo en crecimiento. Y por lo tanto, este shock relevante en inflación, moderadamente negativo en crecimiento, creemos que nos deja o nos lleva a un endurecimiento controlado de la política monetaria del Banco Central Europeo. Pongo un par de cifras para aterrizarlo. O sea, en inflación estamos hablando que en el conjunto de la eurozona pues nos podemos situar alrededor del 3% para 2026. Esto es un punto por encima de lo que esperábamos antes de la guerra, que teníamos, pues, o la eurozona ya estaba, de hecho, en esa inflación del 2% que como consenso en la profesión es deseable. Pasamos de ese 2% a un 3%, sobre todo por el impacto directo del encarecimiento energético. Y es un aumento de la inflación pues, que penalizará poder adquisitivo de familias, de empresas, y por lo tanto pues, es un lastre para consumo e inversión, y eso tiene un lastre sobre previsiones de PIB, en las que nosotros pues, le hemos restado por el impacto directo de la guerra 3 décimas de crecimiento, y queda una eurozona con crecimientos positivos pero modestos.
Déjame también recalcar para la eurozona que este es el impacto directo, pero que contamos con colchones que permiten absorber un poco el impacto, y uno de ellos es el elevado ahorro de las familias. Tenemos cifras de ahorro superiores al 14% de la renta bruta disponible en el conjunto de la eurozona, y un mercado de trabajo resiliente con tasas de paro que llevan más de un año en torno a mínimos históricos levemente superiores al 6%. Esto por un lado, y por el otro, pues lo que antes del conflicto pensábamos que espolearía más el crecimiento en Europa, que son esos planes de gasto e inversión en infraestructura y defensa, especialmente en Alemania. Hablas de una tasa de ahorro elevada entre las familias, también un mercado laboral todavía resiliente. Esto, si no me equivoco, Javier, hablaremos luego sobre España, es uno de los puntos en común que tenemos con la economía europea, ¿no? Totalmente, Patricia, sí, estamos alineados en estas dimensiones. Muy bien, pues luego hablamos. Perfecto. Muy bien, Adrián, hemos hablado de Europa y ahora nos toca Estados Unidos. ¿Cómo le está yendo a la economía americana? Cuéntanos. Bueno, la exposición de Estados Unidos al conflicto es distinta, ¿no? En ese triángulo de inflación, crecimiento y condiciones financieras que hablaba, Estados Unidos lo que cuenta es con el gran beneficio de ser el mayor productor mundial de crudo y de gas, y esto le dota en cierta medida de una autonomía energética que protege a la actividad económica, a nivel macro al menos. Por eso seguimos viendo una economía dinámica, creciendo cerca del 2% y empujada por el consumo y el impulso inversor de la inteligencia artificial. Pero eso no significa que los consumidores o las empresas no vayan a notar el impacto de la subida de precios de la energía. De hecho, los últimos datos de inflación de Estados Unidos pues, superaban el 4% en mayo, y la posición de partida de la inflación ya era de inercias indeseablemente altas, con presiones de precios subyacentes con una elevada resistencia a moderarse. Entonces, en Estados Unidos lo que destaca especialmente es el impacto en inflación. Estamos pintando inflaciones del 3,5% como referencia para el conjunto de 2026, pero esto se combina con una actividad que sigue razonablemente dinámica, y esa combinación lo que apunta es a una política monetaria de la Fed más restrictiva de lo que se podía prever a principios de año. Muy bien, luego hablaremos de política monetaria, del BCE y de la Fed, pero antes también el otro actor en este triángulo de las Bermudas económico, después de Europa y Estados Unidos, es China. ¿Cómo le está yendo a China todo este conflicto? En este caso sí que es un importador neto importante de energía, y además sabemos que está sufriendo una cierta debilidad en la demanda doméstica, ¿no? Sí, Asia es la región que está expuesta de manera directa, de manera más relevante al estrecho de Hormuz en concreto y a la producción de petróleo y de gas de Oriente Próximo en general. En el caso particular de China, el gran colchón que tiene es el elevado volumen de existencias de reservas estratégicas de petróleo que ha acumulado en los últimos años. Es verdad que el discurso dominante en las perspectivas de China de los últimos meses, ¿no?, destacaba en negativo esos problemas de demanda doméstica, que es algo que viene de lejos, pero a la vez pues seguimos viendo también en los datos el otro contrapunto, que es una industria y un sector exportador que mantienen un buen desempeño. Y de hecho, en los últimos datos vemos cómo el despegue de la inteligencia artificial y el desarrollo de las energías verdes están impulsando todavía más las exportaciones de alto valor de China, porque son sectores en los que China, de hecho, como productora ya se ha convertido en un referente mundial. Entonces, a corto plazo, esta diversificación de las exportaciones contribuirá a sostener el crecimiento de la economía china. Y si lo sumamos a las rebajas arancelarias provocadas por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios de año y unas cifras... Dime. ¿Qué? No, que me había olvidado de los aranceles. Imagínate que... Mira que ya llegamos a hablar de los aranceles hace unos meses en cada programa. Y ni me acordaba con todo lo que está cayendo. Es increíble, perdón. Es increíble. Es una narrativa económica volátil. Te quedas corto. ¿No? Es un eufemismo para decir, bueno... Bueno,
Los aranceles, sí, efectivamente, o sea, ya igual no nos acordamos, pero hubo esa sentencia en febrero del Tribunal Supremo de Estados Unidos anulando las herramientas legales con las que la administración Trump estaba imponiendo buena parte de los aranceles, y el ganador relativo de esa sentencia era China, en el sentido que era la gran economía a la que le caían más los aranceles tras la sentencia. Pues sumando todo esto, añadiéndole los aranceles, pues se reafirma la previsión de que China puede seguir creciendo a esos 4,5% o algo por debajo del 5% en los próximos trimestres y en 2026. Muy bien, pues pasamos ya a el amor de tu vida económicamente o laboralmente hablando, que es el Banco Central Europeo. ¿A qué lo es? A veces me das un miedo. Quiero poner un poco de sal y pimienta, un poco de chispa. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Muy bien, Adrià, pues pasemos ahora, si te parece, al Banco Central Europeo. Recordemos que su principal mandato es mantener la estabilidad de precios, asegurando que la inflación se mantiene en un objetivo del 2% a medio plazo. Hablabas de un 3% de inflación en la eurozona, por tanto, la semana pasada, si no me equivoco, ya subió los tipos por primera vez, ¿no? A un 2,25, sí. Muy bien. En 3 años. Tú, que ya sabías que esto iba a pasar, explícanos por qué ha subido tipos y hasta qué punto ha sido a causa de la guerra en Irán. Y también por qué la FED no ha movido ficha todavía. Ellos no han subido tipos, si no me equivoco. Correcto. El Banco Central Europeo subió los tipos la semana pasada, el 2,25. La FED esta semana los ha dejado estables en ese intervalo del 3,50-3,75 en el que ya empezaban el año y cerraban, de hecho, 2025. Me voy a repetir un poco, seguramente. Recordar, estamos en un escenario en el que el shock energético es suficientemente relevante como para elevar de manera directa la inflación algo por encima del 3% a lo largo de todo el año, digamos, 2026. Y esto lleva a los bancos centrales a señalizar la intención, el deseo de fijar una política monetaria moderadamente restrictiva. Restrictiva, pero moderadamente restrictiva. Las previsiones que nosotros tenemos y en las que descansan el resto de previsiones económicas es un BCE que suba tipos hasta el 2,5. Si la semana pasada lo hicimos al 2,25, pues queda otra subida al 2,5. Y este 2,5 es en nuestra lectura, es que es una frontera, digamos, entre la neutralidad, entre una política monetaria que ni enfría ni estimula la actividad, y la restricción, una política monetaria que enfría la economía y ayuda a luchar contra las presiones inflacionistas. Es esa frontera en la que no es un endurecimiento severo de la política monetaria, pero que sí que sirve no para luchar contra la inflación que genera la energía, que poco se puede hacer contra esto porque es un fenómeno global, pero sí para frenar la propagación de ese encarecimiento energético al resto de precios y que por lo tanto la inflación gane inercia. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos el mandato o la tendencia es la misma? En naturaleza, quizás sí. Podríamos decir que quizás sí. Es un endurecimiento de las condiciones financieras o monetarias, pero por inacción, digamos. Si el BCE estaba en unos tipos del 2% que considerábamos neutrales, la FED está en unos tipos del 3,5-3,75 que consideramos ya moderadamente restrictivos. Preconflicto, la expectativa es que la FED podría normalizar la política monetaria, distenderla y llevarla a un terreno neutral. Y ahora la lectura es que va a querer mantener esa política monetaria en esos niveles moderadamente restrictivos con tipos estables en el 3,5-3,75%. Muy bien, ahora una pregunta más personal. ¿Qué te parece Kevin Warsh, el nuevo presidente de la FED? Interesante. No, lo digo de verdad, sí. Me parece interesante. Pensaba que era una respuesta políticamente correcta para no mojarte. Es interesante. Me parece interesante, tiene propuestas interesantes, tiene opiniones interesantes y también es curioso cómo se mueve a veces a sus opiniones al son de quien manda, pero de fondo creo que hay propuestas económicamente interesantes ahí también, sí. Veremos. Y Adrià, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ¿tú crees que puede llegar a frenar las subidas de tipos del BCE o
que la Fed se plantee bajarlos? Pues es una muy buena pregunta. Y podría ser, sí. Porque no es lo que cotizan los mercados financieros. De hecho, ha sido interesante ver cómo, a pesar de que el acuerdo se ha traducido en un cierto abaratamiento de petróleo y gas, el movimiento en expectativas de bancos centrales ha sido pequeño. Uh-huh. Pero podría ser. Si tuviera que apostar, como Adrià Morrón ECB Watcher, diría que no. Diría que van a seguir con la agenda. Por la parte del Banco Central Europeo, por las propias declaraciones que han hecho oficiales como la presidenta Christine Lagarde o el economista jefe Philip Lane o presidentes, gobernadores de bancos centrales nacionales, porque es lo que decía antes, no se lucha contra el encarecimiento directo de los precios energéticos, que es algo que no pueden hacer porque es un factor global. Uh-huh. Se lucha contra el riesgo de propagación uh-huh. de esos efectos indirectos. Entonces, realmente dependerá de los datos. Esa primera subida de tipos es robusta, son 25 puntos más en los tipos de interés, que no suponen un lastre muy significativo sobre la economía, pero sí suponen una señal. Todo dependerá de cómo salgan los próximos datos. Es verdad que en los últimos datos de inflación de la eurozona había alguna señal ya de propagación del encarecimiento energético. Si esas señales se mantienen, yo creo que la hoja de ruta no cambia. Y por la parte de la Fed, lo interesante es que el punto de partida es muy distinto. Y son esas presiones de inflación subyacentes que se resisten a bajar, de las que hablaba antes, y que es algo que ya heredamos o ya veíamos a principios de año previas al conflicto, y que el conflicto lo que ha hecho es intensificar al menos los temores de que esa propagación se amplíe. Esto además se suma con unos últimos datos en Estados Unidos que al menos en agregado muestran un mercado laboral más resiliente de lo que pensábamos, y por lo tanto si algo acentúa la voluntad o la idoneidad de la Fed de mantener una política monetaria restrictiva, porque por inflación ya estábamos ahí, y lo que antes del conflicto estaba llevando a la Fed a plantearse más bajadas de tipos era el enfriamiento del mercado laboral. Ese enfriamiento en los últimos datos se ha mitigado, y vemos un mercado laboral más resiliente, y por la parte de inflación seguimos teniendo esas inercias, y además aparecen los riesgos, ¿no?, del encarecimiento energético y la propagación que puedan tener. Y de hecho, a la última reunión de la Fed, que hoy estamos grabando, con las declaraciones recientes y la primera rueda de prensa de Kevin Warsh, van en esa dirección. De un sesgo más hawkish uh-huh. Del deseo de mantener una política monetaria más restrictiva de lo que apuntaban a inicios de año. Muy bien. Escucharte es, como dicen en Mallorca, mel d'abella. Pero yo no sé hacer el acento Esas cosas balear. No me las dice ni mi abuela. Miel de abeja, imagina. Y si tenéis interés en saber cómo irá evolucionando pues toda la política monetaria que también nos está explicando Adrià, que sepáis que en nuestra web publicamos cada mes una nota de valoración antes de la reunión del BCE y otra para la Fed, y otra nota justo después de las reuniones de cada mes. Pues, por tanto, os recomiendo encarecidamente que visitéis la web y que os suscribáis a la newsletter si queréis recibirlas en vuestro correo. Después esta pausa para la publicidad, pero creo que la he colocado con bastante gracia. No sé qué pensáis. Venía al caso. Bien. Pasemos a los mercados financieros, a ver cómo ha impactado otra vez la guerra de Irán y el acuerdo a los mercados financieros, no solo a la política monetaria, sino a los mercados financieros en general. Para darte una respuesta breve. Sí, que llevamos rato. El pobre Javier está aquí esperando con carita. Estoy deleitándome con vuestra sapiencia. No, pero los mercados financieros son muy profundos, hay muchos movimientos y mucha volatilidad por naturaleza, por lo tanto la respuesta podría ser larguísima. Entonces, para sintetizar y estilizar... Muy bien, 3 titulares.
lo que nos gusta es analizar esas condiciones financieras con índices sintéticos que agregan a muchos mercados y analizan los efectos netos, digamos, con uno o dos indicadores breves. Y cuando haces esto, lo curioso es que ves que el conflicto no ha generado un endurecimiento demasiado relevante de las condiciones financieras en agregado. Se han endurecido de manera moderada y sobre todo por los aumentos de tipos de interés que hemos visto no ya en bancos centrales, sino en los tipos de interés soberanos y de otros mercados como el monetario, anticipando las subidas que podrían venir por la parte de la política monetaria. Pero al otro lado de esas subidas de tipos de interés, lo que hemos tenido son unos mercados bursátiles con un desempeño relativamente bueno, una vez pasadas las semanas iniciales del conflicto y las pérdidas que se provocaron entonces. Europa sigue en positivo en el conjunto del año, Estados Unidos se ha puesto el día y ha habido, de hecho, un empuje fuerte de todas las cotizaciones relacionadas con la inteligencia artificial que han arrastrado al grueso de los índices en positivo. Muy bien, no ha sido 3 titulares, pero ha sido una reflexión interesantísima. A mí, bueno, me estaría más rato escuchándote, la verdad, pero tenemos aquí a Javier que nos espera y nuestros oyentes también quieren saber qué pasa con España. Y yo también. Muy bien, ahí vamos. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Buenos días de nuevo, Javier. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí plenamente escuchando todos estos desarrollos tan didácticos de la economía internacional. A ver si España también Seguro que es sí. tan emocionante. Hablemos de España, seguro que sí. Venimos de un buen trimestre de 2026, esto lo llevamos unos programas hablándonos que la economía española es resiliente, que estamos creciendo incluso por encima de la eurozona. Sin embargo, llevamos todo el programa hablando del shock de Irán. ¿Se ha empezado ya a notar este shock? ¿Qué previsiones tenéis para la economía española, Javier? Cuéntanos. Bueno, hay que decir que la economía española, tal como tú dices, Patricia, está siendo muy resiliente y eso significa que sí que hemos hecho una revisión a la baja, pero muy prudente, de las previsiones de crecimiento del PIB. En concreto, antes del shock de Irán esperábamos que la economía creciera un 2,4% y ahora creemos, nuestra nueva previsión es del 2,1%. Es decir, es una revisión muy prudente y muy moderada. Uh-huh. Aquí, bueno, estamos teniendo en cuenta básicamente un impacto negativo a través del encarecimiento energético, Claro. ¿no? Claro, mayores precios del petróleo, que luego se reflejan ya en las gasolineras, ya lo estamos viendo, y del gas. Esto significa que un impacto sobre consumo importante. Y este es básicamente el principal canal que sustancia esta revisión a la baja. Luego también hay otras cosas que aportan, que detraen menos, pero que también hemos tenido en cuenta en el análisis, como una desaceleración mayor en nuestros socios europeos, ¿no? También afectados, Claro. no quieras que no, por el conflicto, y luego también pues mayor incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, que puede reflejarse un poquilín en la confianza. Pero claro, estos factores negativos se ven en buena parte contrarrestados por otros elementos que son lo que hacen que al final la revisión sea muy pequeña y continuamos hablando de una economía española muy dinámica y resiliente. Estos factores podrían ser, por ejemplo, todo el tema de las medidas fiscales, de descuentos fiscales que se han tomado, que en parte mitigan el shock. Luego también el hecho de que, como tenemos, que eso creo que lo habéis comentado antes, pues una tasa de ahorro muy elevada, pues una inflación que es un puntito mayor no significa que el consumo real pues sea un punto menor, porque una parte se tirará de ahorros acumulados. Claro. Y entonces, vía una reducción mayor de la tasa de ahorro, eso te mitiga un poco el impacto y entonces el consumo no se desacelera tanto. Y luego también que ya hemos empezado a ver en nuestros datos pues una redirección de que algunos turistas, especialmente europeos, que iban a ir a toda la zona de Oriente Próximo, pues ahora pues están viniendo a España. Entonces todos estos factores lo mitigan. Y si lo hemos empezado a ver, pues sí, no, tal como decía, ya estamos viendo una inflación superior al 3%, que antes estaba muy, muy por debajo, entonces sí que lo estamos viendo en este sentido.
Y luego, pues también es verdad que en algunos indicadores quizá de consumo o de sentimiento empresarial, como el PMI de servicios, pues sí que se ha visto un pelín de impacto, pero algo muy, muy, muy moderado, ¿no? Hablaríamos más bien de una ralentización muy moderada y, en definitiva, es lo que digo, consumo continuará fuerte este año de la mano de varios factores, como la fortaleza del mercado laboral, exacto, también el ahorro, el dinamismo demográfico, la inversión también vinculada a los fondos europeos y luego también las exportaciones de servicios, que es tanto turísticas como no turísticas, que están siendo muy dinámicas. En ese sentido, es verdad que hay una revisión prudente, pero continuamos hablando de un crecimiento muy dinámico y muy superior al promedio europeo. Es más del doble que lo que se espera para la eurozona, un 2,1, o sea que sí. Buen mensaje. Sí, muy buen bien. mensaje. Muy bien, claro que sí, ¿no? Pasemos ahora a otro tema que tú y otros compañeros del equipo habéis analizado este mes en el informe mensual y que no es tan positivo como esta robustez de la economía española, pero que a mí me parece que es de justicia que tratemos en este programa, y que es la situación de los jóvenes españoles, ¿no? Recientemente el Banco de España ha publicado la encuesta financiera de las familias y la juventud no sale especialmente bien parada. De hecho, tituláis el artículo "España no es país para jóvenes", parte 2, porque España no es país para jóvenes. Para responder a esa pregunta, hemos mirado sobre todo cómo es la brecha generacional en riqueza y renta de los hogares de menos de 35 años, ¿no?, en relación con otros hogares. Entonces, claro, si tú te vas al 2024 en sí, pues es lógico, por ejemplo, que los hogares jóvenes tengan menos riqueza acumulada, ¿no? Porque están en un momento del ciclo vital todavía menos avanzado, no han podido acumular tanto. Pero para ver la brecha generacional lo que hacemos más es comparar un poco la situación de los jóvenes en 2024, en la última encuesta financiera del Banco de España, con la situación de jóvenes en momentos anteriores del tiempo. Entonces, esto es la manera básicamente que utilizamos para analizarlo. Entonces, por ejemplo, en renta, cuando hablo de renta hablo de ingresos y brutos, vemos que a nivel agregado, pues sí que ya se ha recuperado el nivel máximo de renta, el máximo histórico que fue alcanzado en 2001, ¿no? En cambio, cuando vamos a los hogares jóvenes, esto es comparar, ¿no?, los datos en 2023 con los del máximo de 2001, vemos que la renta bruta de los hogares jóvenes están todavía un 17% por debajo del nivel de 2001. En cambio, por ejemplo, en otros grupos de edad vemos que los hogares con un cabeza de familia mayor de 65 años pues sí que han logrado superar dicho máximo de 2001. Entonces hay estas diferencias, ¿no?, según los grupos de edad. Todo esto hay que aclarar que siempre en términos reales, es decir, ya estamos ajustando por la inflación para que sean comparaciones pues más directas y que no tengan en cuenta la evolución de los precios. Es decir, que llevan 22 años los jóvenes sin mejorar su renta. Sí, esto en renta. Pero luego si vamos a riqueza bruta, ¿no?, que es como los activos reales y financieros, las diferencias allí son todavía más acusadas, en el sentido de que si comparamos el 2024, un hogar joven, ¿no?, con cabeza de familia menor de 35 años, ¿no?, lo comparamos con una década anterior, 2014, ¿no?, comparando con los jóvenes de aquel momento, sí, ¿no?, sí, obviamente, pues sí que vemos que la riqueza bruta para esta franja de edad se situaba un 50% por debajo en 2024 del nivel de 2014. En cambio, por ejemplo, si miramos otros grupos de edad, ha aumentado un 2,1% entre los hogares de 65 a 74 años y más de un 35% entre los mayores de 75, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite hablar de estas brechas, que en riqueza bruta, ¿no? Pues eso, pues los jóvenes de hoy en día pues tienen mucho menos que hace una década. En cambio, hay otros grupos de edad que sí que han aumentado su nivel de riqueza. Es importante también, ya para acabar con esta respuesta un poco larga, comentar
que todos estos datos que salen en el informe y que ahora os he explicado, Patricia, son siempre medianas, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo han cambiado estos niveles para estos distintos grupos de edad, o sea, su renta y su riqueza bruta, pero la mediana. Es decir, que los jóvenes españoles tienen menos que hace una década y además tienen menos que en comparación con los mayores. Sí, pero al menos eso, en cuestión de patrimonio. Claro, pero eso es bastante lógico en el sentido de que, claro, quieras que no, pues esto es lo que a veces se dice cuando hablamos de brechas, comparemos con la misma corte unos años antes, porque, claro, en el 2024 o en cualquier año, pues los jóvenes, quieras que no, pues todavía no están empezando la carrera laboral, entonces todavía no ha habido tanta progresión salarial, igual no han podido adquirir más otro tipo de patrimonio. Exacto. Y la vivienda, me imagino, hablando de patrimonio y de bienes, imagino que juega un papel importante, ¿no? Sabemos que es uno de los problemas que tiene el país, ¿no? El déficit de vivienda, el encarecimiento también de los precios. ¿Es parte de la vivienda de esta brecha? Sí, la verdad, Patricia, es que has dado en el clavo. Está la clave porque, claro, la principal causa, ¿no?, de esta disparidad en el patrimonio es que los jóvenes hoy en día pues tienen más dificultad para acceder a la vivienda en propiedad. Y al final es el tener una vivienda en propiedad es como la principal parte del valor, ¿no?, de los activos totales de los hogares, ¿no? Es casi el 80%, el resto serían activos financieros, ¿no? Pero para que veáis, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la vivienda. Entonces aquí el dato principal, ¿no?, que refleja esta mayor dificultad de los jóvenes para acceder es que la proporción de hogares menores de 35 años que son propietarios de una vivienda habitual, de una primera residencia, en el 2002 era del 66%, ¿no? En cambio, en la encuesta financiera ya del 2024 se ve que esta tasa de propietarios, ¿no?, entre los hogares jóvenes era de en torno al 36%. Obviamente todos estos análisis pues solo tienen en cuenta a jóvenes que se han emancipado, ¿no? Los que continúan viviendo con sus padres no aparecen porque no han formado un hogar. Es decir, que definitivamente a día de hoy España sigue sin ser país para jóvenes en términos financieros, básicamente. Sí, o sea, sí que hemos visto entre el 2022 y 2024 pues una pequeña mejora, ¿no? Se ha aumentado un pelín el porcentaje de hogares jóvenes que tienen vivienda en propiedad. Hemos visto aumentos importantes de la renta. O sea que sí que entre el 2022 y 2024 igual se ha mitigado un poquito, pero eso, cuando continuamos haciendo estas comparaciones con las cohortes de jóvenes de hace unos años, pues continúan saliendo bastante peor parados. Por tanto, sí. Bien, en este artículo habéis hecho un diagnóstico y... Bueno, no nos queda demasiado tiempo para discutir qué medidas de política económica se podrían tomar para revertir esta situación, que es creo, la pata que falta a este primer diagnóstico que habéis hecho en este artículo sobre la situación de los jóvenes. Así que te voy a lanzar un guante para que algún día escribáis las mentes precarias de CaixaBank Research, un dossier sobre la situación de los jóvenes españoles. ¿Qué te parece? Sí, tomo el guante. Ya hicimos uno hace años que fue aquel famoso Juventud, Divino Tesoro, sí, pero lo recuerdo. Se puede revisitar. Pues me parece muy bien y luego vienes aquí, por supuesto, a explicarnos. Y como llegamos ya al final del programa, y yo creo que nos cerramos con esta noticia un poco triste, francamente, os reto también a los dos que la sección de detrás del dato sea un dato positivo para que remontemos un poquito el ánimo. A ver, si no os apetece, siempre podéis recomendar un libro, una exposición, una película, lo que os apetezca. Explicarnos cómo desconectáis de tanto dato, lo que prefiráis. Y si os parece, yo puedo romper el hielo y os voy a explicar una historia fantástica que leí ayer mientras pensaba un dato positivo para
para el programa. Y es que 3 adolescentes indios, 2 chicas y un chico de 16 años, han ganado el Global Earth Prize de 2026 por haber inventado un polvo biodegradable a base de semillas de tamarindo que aglutina microplásticos en el agua, en una especie de conglomerado que después puede ser extraído fácilmente y manualmente con un imán. A estos chavales les surgió la idea mientras visitaban una aldea de la India rural, a ver a los niños bebiendo agua directamente de un bidón. El invento, por el que han ganado una financiación de $100.000 para llevarlo a cabo, no necesita electricidad, tiene un bajo coste y es pensado para comunidades rurales que dependen de sistemas comunitarios de almacenamiento de agua sin filtrar. Es decir, que en medio de datos negativos sobre la juventud, aquí os dejo un buen dato sobre responsabilidad, esperanza, valentía, juventud comprometida, impacto positivo en el medio ambiente. O sea que no nos olvidemos de que todo esto también forma parte de nuestro día a día y no solo datos negativos sobre la economía, sobre tantos otros ámbitos. ¿Os he dejado tiempo para pensar en el dato positivo? Sí. Venga, Adrián, ¿Quieres ir ataca. tú, Javier? ¿Voy yo? Javier. No, que tengo que prepararlo un pelín. Adelante. Bueno, yo lanzo una pequeña batería de datos. Tú has hablado de cambio climático y yo quiero hablar de igualdad de género en mercado laboral. ¿Te Muy gusta, bien. no? A mí también. Como padre de 2 hijas es un tema que me preocupa. Mi hija pequeña, bueno, la mayor de hecho, que es pequeña, quiere ser economista. No me Con 5 digas. ¿Y si ya años. sabe lo que es? No. Dios mío. Quiero ser como su padre. Entonces encauzo mi rol de padre con mi vida profesional de seguidor de la política monetaria y las cifras que quiero dar es, por ejemplo, 45%, porcentaje de mujeres que trabajan en el Banco Central Europeo. Ole. Suena bien, Muy bien. pero detrás de ese 45% hay una composición relevante y es que cuando miras por tipo de roles, pues hay más de un 80% del personal de apoyo que son mujeres y alrededor de un 30% de mujeres que son managers. En positivo, pues que dentro del senior management las mujeres han alcanzado ya casi el 40% y eso es un aumento de 8 puntos porcentuales en los últimos 6 años, o sea que una buena noticia. Muy bien, y tenemos a Christine Lagarde, que es la presidenta, así que buena noticia. ¿Alguno más o pasamos ya a Javier, que está aquí poniéndose nervioso? Te paso la pregunta común del público, que es ¿qué lectura nos recomiendan? Que un libro siempre viene bien para acabar un programa y todo. No, a ver, es verdad que pensaba que hablaríamos más de lecturas, ¿no? Yo en esto, pues ya que me lo dices, recomiendo, por ejemplo, las entrevistas que le han hecho en distintos medios, como en La Vanguardia, Filipa Guión, que ha estado en Barcelona y que habla de... Ayer, el otro día en La Contra, habla de todo el tema de que Europa tiene muchas bazas importantes con lo de la inteligencia artificial como su base científica, también luego sus valores democráticos y que aquí la clave es obviamente que toda la bolsa de ahorro que se ha acumulado en Europa pues que fluya para beneficiar y desarrollar empresas high-tech en Europa, ¿no? Que se vaya a Estados Unidos. Pero esto ya es un dato positivo, lo has conseguido. Un mensaje para la economía europea. Un mensaje, fantástico. es verdad, Patricia, no había caído en la cuenta, un mensaje esperanzador de que tenemos como una serie de ventajas, de bazas, ¿no? Que si las aprovechamos bien, pues es cierto. Igual no es un dato tangible, pero es una narrativa. Sí, Muy bien, claro que sí. Con dato me refería al genérico, no solo cifras, sino mensajes, hechos. Bien, pues hemos llegado al final del capítulo. Muchísimas gracias por haber venido. Adrián. Un placer, Patricia, como siempre. Javier. Un placer, ¿qué más se puede decir? Hemos visto, gracias. Hemos visto cómo el shock del Golfo Pérsico ha impactado en el petróleo, en los mercados financieros, hemos visto cómo condicionará la economía durante un tiempo con menos crecimiento y más inflación a corto plazo, pero también hemos visto que tenemos capacidades para afrontarlos. Hemos visto también cómo las nuevas generaciones en España encaran desafíos estructurales que requieren soluciones de largo alcance, pero terminamos con un mensaje de prudencia y optimismo, ¿no? Esperamos que, igual que ocurrió en 2022 tras la guerra en Ucrania, la realidad pueda incluso
llegar a sorprendernos positivamente. Quién sabe si tal vez nos toque decir dentro de unos meses que nos pasamos de pesimistas, como pasó con la guerra de Ucrania, ¿no? Veremos, ojalá. Ojalá nos equivoquemos. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos otra vez y muchas gracias como siempre a nuestros oyentes. Volveremos el mes que viene con Economía Express con más actualidad económica explicada para todo el mundo. Feliz verbena de San Juan a todos y hasta el mes que viene. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.